Estoy muy contento porque vamos a presentar una película estupenda, premiada en Málaga, y yo creo que aunque queda mucho para los Oscar, los Goya, estoy convencido que va a tener muchos premios a lo largo de la temporada. Es una película de recorrido, espero que la dejen recorrer su camino de una forma lenta, que dejen el boca a oreja funcionar, para que podamos ver este segundo premio, esta película que sí podemos decir está dedicada a los planetas, aunque no es la biografía de los planetas. Con esto quiero decir que no son documentales, está interpretada por actores magníficos, todos ellos por otro lado, que pueda haber cosas que sucedieron dentro de ese grupo, y sobre todo su música, que es su música, eso sí es verdad, verdadero, y cómo vamos a oír uno de sus discos más emblemáticos a lo largo de una banda sonora riquísima, donde no se utiliza el playback, sino que son los propios actores los que cantan esas canciones. Así que vamos a disfrutar a lo grande. Los que tenemos ya una cierta edad nos vamos a hacer un poquito más jóvenes, los que sois más jóvenes vais a vivirlo con otro tipo de emoción, pero es una película a disfrutarla. Estoy convencidísimo que todo tipo de públicos va a poder disfrutar de segundo premio. En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible. Los grupos son pura química. Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros. Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. Te la suda todo lo que hemos construido estos años, te da igual. El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando. Quedamos 13. Acabamos de fichar a la mejor batería de Granada. Que tus letras están guay, tío. No pude encontrarme, sí me encontré, pero no pudimos hacer una entrevista como se merecía Isaac Lacuesta, el responsable del segundo premio, porque la verdad es que estuvo desbordado en Málaga. No sé cuántas entrevistas pudo hacer, pero querido Isaac, bienvenido, no paraste. Muchas gracias. Sí, aprovecho para apuntar que la película está codirigida con Paul Rodríguez. Es verdad, que lo he omitido, y yo creo que es necesario además en esta película nombrarle. Sí, la hemos hecho a cuatro manos, que es una cosa nueva. Pero interesante. Sí, yo siempre he envidiado mucho esa capacidad que tienen precisamente los músicos de poder juntarse y trabajar, ¿no? De repente se juntan una cantante, un guitarrista, distintas bandas, colaboran. Eso es de las cosas que me da envidia, sí. El cine es a veces tan pesado y tan laborioso que complica estos cruces. Fíjate que el proceso de lo que ha sido llegar al final, de poder haber rodado ya segundo premio, podía dar para una película en sí. Era un proyecto pensado para otro director, con otro guión, etcétera. Bueno, por distintas desavenencias, vamos a dejarlo así, se bajan del proyecto, te lo ofrecen. Tú tienes un poco de reticencia, pero bueno, como te dejan una mayor libertad de acción, decides empezar desde cero. Sí, en realidad a mí cuando me llama Jonas Trueba, que es quien tenía el proyecto, a mí me entusiasma la posibilidad de poder hacer una película en Granada y con músicos, y más aún siendo sobre los planetas. Lo que ocurre es que cuando me envían, y así se lo digo a Jonás, digo, me encantaría, vamos, me da mucha envidia tu película, ya lo sabes, pero cuando me envía el guión, es un guión de película de Jonás. Y claro, yo le admiro mucho porque no se parece nada a mí. Yo esa película no la puedo dirigir, y es entonces cuando me ofrecen la posibilidad de reescribir el guión y hacemos un guión nuevo con Fernando Navarro, que sí que es la película nuestra. Pero vas contra el reloj. Sí, porque la película llevaba bastantes años en proceso y eso implicaba que había unas fechas de entrega. Claro. Con lo cual estábamos haciendo localizaciones y casting al mismo tiempo que escribíamos el guión todavía. Por eso Sí. te digo que no, el proceso fue demasiado rápido y demasiado intenso para Sí. empezar a rodar. Y nada ortodoxo, y en el momento lo sufrimos porque chocaba con la realidad. O sea, intentamos hacer varias cosas al mismo tiempo cuando en menos tiempo de lo que necesitaban. Y la cosa buena fue que por su propio peso se alargó el proceso, pero ya teníamos a los actores, ya teníamos conmigo al director de foto, a los directores de producción, a los directores de arte, a los jefes de vestuario y de maquillaje, y esto implicó que pudimos trabajar con ellos 6 meses.
en vez de lo normal, que son 3 o 4 semanas. Claro. Y esta preproducción de 6 meses, aunque fuera paralelo a la escritura, pues se nota en la película. Hemos podido hacer un trabajo de desarrollo visual y de ensayos con los actores que, por supuesto, está en la película. Era importante, que así ha pasado cuando veo unos segundos premios, lo decía yo un poco al principio, que esta no es la biografía ni autorizada ni desautorizada. No es la biografía de los planetas. Los planetas sí son el centro de esta historia, que puede haber sucedido o no. Eso lo dejáis muy claro desde el principio. Sí. Pero era la línea que tú tenías clarísima. No quiero hacer un biopic, no quiero una reunión exhaustiva con los miembros, sobre todo con Jota, imagino, y el otro compañero, para que me cuenten sus propias vivencias y a partir de ahí desarrollar la película que ellos quieren, sino yo voy a hacer la película que yo quiero, como yo quiero y en el tono que quiero. Porque era la única forma de hacer una película que fuera respetuosa con ellos, precisamente. Posiblemente son una de las bandas menos oficiales y oficialistas de la música en España. Entonces no tenía sentido hacer una película agiográfica como las que se están haciendo sobre los músicos, ¿no? Todos estos biopics que para conseguir los derechos de autor de las canciones tienen que rendir pleitesía a los grupos y contar mentiras. En este sentido la película es libre y los planetas han sido muy generosos con nosotros para dejarnos hacer la película como es querido. Y luego enseguida nos dimos cuenta de que es que no había, aunque hubiéramos querido, no era posible hacer una biografía oficial, porque todo el mundo te cuenta versiones distintas. De la misma anécdota, ¿no? Sí, de cada canción hay 8 versiones distintas sobre qué significa la letra. En Granada todo el mundo tiene una versión distinta de su historia con Jota y Floren y Eric y los propios miembros de la banda. Pues un día te pueden contar una versión y otro día otra, igual que hacemos todos con nuestro pasado. Entonces ahí decidimos que la película empieza diciendo que no es una película sobre los planetas, sino sobre su leyenda, igual que la pipa de Magritte es la pipa y no es una pipa, aquí igual. Y con esto queremos decir que la película lo que tiene son distintas versiones que discuten entre sí, y los personajes te van diciendo eso no fue así, se contradicen, y aparece el batería y te dice en todas las películas de rock and roll se miente y no os voy a mentir, yo lo que pasa es que no me acuerdo, y a partir de aquí te cuenta su versión, pero el espectador tiene que decidir con cuál se queda, ¿no?, entre todas ellas. Por eso te decía yo también que antes de empezar la entrevista me gusta mucho porque este puzzle a rellenar no es un puzzle complicado, viejo. Lo va a hacer también el propio espectador, que se quedará con la película que quiera. Y eso yo creo que sí es una intención tuya desde un principio. Sí, ¿no? Igual que cuando escuchas una canción de ellos, no sabes si es una canción de desamor o es una canción que dedica el cantante al guitarrista, porque en aquella época estaba metido en la heroína y no iba a los ensayos. Si es una canción de desamor, de odio, de compañeros de trabajo, eso nos interesa. Esa zona de que la película sea pues igual que un disco. Los discos pueden cambiar de tono y pasas de una balada a una canción épica, después de la canción épica te viene una canción con ritmo para bailar. La película es un poco igual, nos gustaría que la experiencia de verla fuera como un concierto, que la gente pueda verla y incluso si cantan en la sala, pues mejor. Claro. Fíjate que yo viendo la película me acordaba la vez que yo entrevisté hace muchísimos años a los planetas, que me parecían unos seres muy particulares, ojo, y muy ácratas a la hora de poder entablar una conversación. Quizás fueron las entrevistas, también era mucho más joven, más difíciles de mi vida, porque no sabía cómo encauzarles, porque uno decía una cosa, el otro salía por otra, uno se levantaba. En radio es complicadísimo, cuando uno se te levanta, no aparece al rato, bueno, en fin. ¿En qué año fue? Uy, hace muchos años, yo creo que fue con la salida precisamente del disco famoso que recreas en la peli. Sí, o sea, 97, 98. Sí, una cosa de estas, sí, hace muchísimos años. Eran bastante acratas, las cosas como son. Bueno, sí, lo siguen siendo. Imagino. Sí. No se han domesticado por el camino. No tienen pinta, pero si hay una cosa que me gusta y que está muy bien hecho en tu película, es que a mí me recuerda a los verdaderos planetas. Es decir, esa forma de actuar, esa forma de ser, esto ocurre así o esto no ocurre así, yo actúo de esta forma o actúo de la otra según me levante, según actúe y según esté en ese momento vital. Y eso sí me recordaba a los verdaderos planetas. Imagino que eso también lo has querido reflejar, es decir, quiénes son ellos verdaderamente sin contarnos realmente su historia, ¿no? Y eso era lo complicado, sobre todo en guión.
Digo yo, no sé, a lo mejor es una tontería mía. No, yo cuando hago películas intento buscar cuál es la intersección, cuál es el punto común entre los personajes y mis gustos y mi vida. Entonces esto que cuentas, pues ahí sí me reconozco muy afín o sea, lo que más me gusta son películas que pueden cambiar de estilo dentro de sí mismas, y pensaba mucho en los discos de los Beatles, por ejemplo, los últimos, el White Album o Abbey Road, que como la banda se está separando igual que los planetas todo el rato, pues cada tema es muy de su padre y de su madre, y los discos cambian de forma y cambian de estilo de una manera que a veces parece que a las películas les sea más complicada, ¿no? Es como que el espectador en las películas necesita una unidad de estilo mayor que cuando escucha un disco. Entonces, bueno, aquí nos hemos decantado por ese tipo de emoción que es la misma de los discos. Ahí está. Era complicado buscar a quién daba vida a cada uno de los integrantes, sobre todo a los dos principales, ¿no? Sí. ¿Eso ha sido difícil o enseguida vistes el casting muy claro? ¿Cómo fue un poco ese proceso? No, fue un proceso largo que nace ya de una idea de Jonás y Cristóbal, el productor, que me pareció muy buena, que era la idea de que los actores fueran músicos y que fueran a poder ser músicos de Granada, es decir, que la película no tuviera esto que ocurre a veces en los biopics musicales, que de repente el actor está hablando con su voz y de repente su voz es la de Frank Sinatra o la de Freddie Mercury. A mí eso me da un coitus interruptus total, o sea, me corta todo. Aquí la apuesta es que sean ellos mismos quienes tocan y que puedan ensayar y escuchar cómo se equivocan, que tengamos la energía del directo en el rodaje y que eso se transmita al espectador. Entonces sí que era un casting en el que buscábamos a músicos que pudieran hablar con un acento andaluz oriental, que actuaran como tenían que actuar, y luego lo que no buscábamos es que fueran muy parecidos a los planetas. Yo creo que a veces la idea de intentar hacer caricaturas de los personajes es contraproducente y termina espantando más que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Para mí, con que con los ojos entrecerrados hubiera una energía parecida, eso es lo que prefería a un parecido físico literal que me parece innecesario. Yo creo que lo importante de la interpretación de todos los que están ahí es la energía que transmiten. Sí, y la verdad, que creo que tienen mucha veracidad. Que hay mucha verdad, es verdad. Y el reto, bueno, en la escena musical de Granada encontramos a Mafo, que es un batería con una energía parecida a la de Eric, que incluso ha tocado con los Planetas y en conciertos y ha trabajado con ellos. Cristalino, que es el guitarrista, pues también viene de bandas de Granada y es un tipo con una capacidad actoral asombrosa. Chesco, que hace el bajista, es otro gran músico de Granada, igual que Dani Molina, que hace del teclista, y no encontramos a nadie para el cantante. Y entonces, haciendo el casting, sí que encontramos a Dani Ibáñez, que en este caso es actor profesional, que había tenido varias bandas y ha tocado mucho, pero nunca como profesional. Entonces, de repente era juntar estos dos mundos y conseguir que fueran una banda, y todo este tiempo que te contaba de ensayos y trabajo previo, pues fue muy útil para esto. Luego, en el rodaje hay una dificultad añadida por circunstancias personales que no vamos a recordar. Hay que contar con otro director que codirige contigo la película, la tienes que hacer en la distancia, y eso, por primera vez te pasa eso, que es algo complicado, sí, y que tú asumes ese riesgo y esa responsabilidad. Yo no sé si fue fácil rodar en la distancia, no poder tocar, moverte entre ellos, conversaciones, etcétera, o lo tuviste, aunque fuese en la distancia. ¿Cómo fue? Pues más que difícil, fue un poco triste, en el sentido de no poder estar con el equipo. En el set, claro. Sí, bueno, para que nos entienda la audiencia, pues bueno, mi hija se puso enferma el día antes de empezar a rodar, me tuve que ir, y la ventaja, como te decía, es que llevábamos mucho tiempo de preparación. Entonces, bueno, en el camino hacia el hospital pensé que igual la podía hacer de forma telemática. Takuro, el director de foto, me había explicado que él había hecho un rodaje así en Nueva York durante la pandemia, que el director no había podido entrar en Estados Unidos por un problema de vacunas y que se había desarrollado mucho la tecnología. Y efectivamente yo tenía a mi disposición varios monitores. Por uno veía en directo lo que filmaba la cámara, por otro veía en directo al equipo y podía comunicarme con Paul, con los actores, con los jefes de equipo, y en otra cámara veía cómo funcionaba el set, cómo se iba montando, y en este sentido la comunicación fue muy fluida, y Paul Rodríguez, el codirector, ha trabajado conmigo en varias películas, conocía al equipo, me conoció muy bien, y luego tiene una capacidad y un talento
fantástico. O sea, de hecho pensé en Paul porque yo no sabía si podría seguir la película hasta el final, como al final sí fue. Pero si hacía falta, si en algún momento tenía que irme, sabía que Paul podía terminar la película con solvencia sobrada. Entonces, bueno, lo que sí es verdad es que en el momento en que terminas la jornada y cortas, pues estás al otro lado y la forma de trabajar con los actores no puedes tocarles ni hablarles a la oreja. A mí me gusta mucho en medio de una toma, sin cortar, decirles cosas. Bueno, todo esto era un poco diferente y yo creo que no ha perjudicado a la película, nunca lo sabremos. Yo creo que el resultado es el mismo, muy parecido al que hubiera sido, pero sí que la parte emocional pues es más complicada y preferiría no repetirlo, claro. Tú eres un hombre que te implicas profundamente en los proyectos. Para hacer los tuyos, o sea, para firmar ese proyecto tienes que verlo reconocido en lo que tú pensabas que iba a ser ese proyecto, en lo que quieres que sea y en el mensaje, entre comillas lo de mensaje, que quieres lanzar con las películas que has hecho. Esta era una apuesta, ya no te digo la forma de rodar ni nada, olvídate de eso, era una apuesta muy arriesgada, muy arriesgada, quizá por todo lo que se había hablado ya, como también has comentado antes, de que esto llevaba muchos años, Hermanas de Otro, el otro, tal, que los Planeta era como un grupo, no te voy a decir secreto, pero sí que no había que mencionar demasiado. Es decir, que había muchísimas circunstancias como extrañas a la hora de contar esta película, de contar el segundo premio. Y sin embargo la asumes totalmente con todo el riesgo que conlleva. ¿Ha merecido la pena? Yo para eso soy muy inconsciente, o sea, que no me parece que hacer cine sea algo arriesgado. Quiero decir que no somos cirujanos. O sea, si nos sale muy mal, lo peor que puede pasar es que un espectador se duerma o se vaya. No vamos a estropear la vida de nadie con una película que nos salga mal. Entonces, en este sentido, no me parece que riesgo es una palabra excesiva. O sea, lo máximo que puede pasar es que nos arruinemos haciéndola. Bueno, tampoco... Las personalidades de este país más importantes han empezado a serlo cuando se arruinaron, ¿no? Bueno. Si no te has arruinado mucho, no eres nadie en este país. Entonces, no, yo me tiro a los proyectos con mucha inconsciencia y sí es verdad luego que intento hacer los propios y que haya mucha implicación. En ese sentido me da igual si la idea nace de mí, nace de otro director, nace de un productor. No distingo entre encargos o ideas propias, porque luego es que el cine es un trabajo en equipo. De esto habla la película también, ¿no? O sea, que sí hay un reflejo muy deliberado entre cómo trabaja una banda y cómo trabaja un equipo de cine. Sí, al final hay ideas de muchísima gente. Eso es de las cosas mágicas del cine. Como de repente con ideas que vienen del director de foto, de la sonidista, del montador de sonido, de los músicos, termina saliendo algo que se parece a ti. Eso me sigue pareciendo alucinante. Tenemos que acabar ya, pero yo no puedo dejar de preguntarte algo que para ti yo creo que es algo bueno. Es decir, la película se estrena este fin de semana en toda España, pero tuviste la oportunidad de testarla con el público de Málaga, con la crítica general que estábamos allí, que salió muy bien parada, tanto en crítica como en premios, y que de alguna forma pudiste ver el reflejo de que en definitiva es la gente que va al cine. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te gustó? Sí, está yendo muy bien y teníamos la intención de que la película pudieran disfrutarla los fans de Los Planetas y gente que no tienen ni idea de que los planetas existen, claro, como ha pasado ahora en Buenos Aires o en Seattle. O sea, la película se va a ver en Guadalajara. Se está ocurriendo que la gente que piensa que es una película de ficción, es una banda inventada, les gusta igual, incluso aunque es una película pensada para que la gente que no le gusta la música la pueda ver como una película narrativa, y luego si conoces a Los Planetas vas a encontrar un millón de guiños, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, mis padres no sabían que Los Planetas existían y ahora les escuchan, ahora se han vuelto fans. Planeteros. No son un ejemplo de público objetivo, pero la semana pasada estuvo Paul en las proyecciones de Seattle y era muy bonito que el público de allí de repente se identificara con Granada y con Los Planetas. O sea que la experiencia totalmente positiva. Hasta aquí... Que has podido testar, que es lo importante, testarla antes del estreno. Sí, porque hemos hecho, luego también se presentó en el Festival DA, ha habido mucho preestreno y sí, la gente que la ve le está gustando, esta vez sí lo sabemos porque está ocurriendo ya, sí. Date a ti la enhorabuena y a Paul, a todos los que, y evidentemente a todo el equipo que ha hecho posible el segundo premio. Muchas gracias. Habéis hecho una película estupenda, una película para disfrutarla. Da igual que seáis fans, que no tengo más que decirlo, pero es verdad, de Los Planetas. Vais a ver una historia de amistad,
bueno, a veces y otras veces todo lo contrario. Sí. Bueno, lo mejor es que la descubras, que vayas a la gran pantalla este fin de semana, que vayas a ver el segundo premio, porque vas a salir muy contento. Isaki, un placer. Muchas como gracias siempre. una vez más. Y espero Encantado. verte dentro de nada con otro proyecto que imagino que tendrás ya en cabeza, eso lo tengo claro. Sí, hay varias historias en marcha, sí, tanto ficción como documental. Ya. Pero ahí la tienes. A mí me da igual, a mí mientras que hagas cine me da igual el género, es lo que menos me importa, ¿no? Pues que tú sigas haciendo radio y nos encontremos aquí. Ahí estemos. Muchas gracias, Isaki. Gracias.